Muy buenas tardes, maestra Nadia Gabriela. Yo soy Marisol Hernández Hernández y estoy cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Esta tarde voy a hacer la presentación de mi tema de investigación. Cabe mencionar que dicho tema ya contiene las correcciones, las observaciones y las recomendaciones que usted me ha realizado acorde a la primera presentación que realicé. Entonces, mi tema es alimentación adecuada para mejorar el rendimiento deportivo de corredores principiantes. La elección de este tema se justifica de la siguiente manera, debido a que en los últimos años se ha incrementado la práctica del atletismo, también le llamamos running o correr. En gran parte se debe a que a las sugerencias y las recomendaciones que muchos profesionistas e investigadores en las disciplinas de salud han realizado sobre actividad física, el deporte y la recreación, como un medio alterno para mejorar la calidad de vida. Derivado de ello, muchos espacios y comunidades han empezado a fomentar la práctica deportiva en diferentes modalidades. Es decir, que podemos encontrar diferentes tipos de corredores, de asfalto, de montaña. Y entonces, en realidad en este estudio pues no voy a abordar los diferentes tipos ahorita de atletismo o de modalidades del atletismo. Más bien me centro en hablar sobre la alimentación adecuada que deben de llevar los corredores que están iniciando en esta disciplina. Por ello, es necesario contar con información pertinente y basada en evidencias sobre una alimentación adecuada para mejorar el rendimiento y evitar problemas de salud en los corredores. Estos corredores que se inician en esta disciplina del atletismo. Por ello, el tema de investigación, alimentación adecuada para mejorar el rendimiento deportivo en corredores principiantes, pretende brindar información sobre cómo una alimentación adecuada aporta de manera equilibrada la energía, los nutrientes necesarios para una buena preparación, tener un buen rendimiento durante la competencia y la recuperación una vez que uno ha entrenado o que ha competido. Dicho de otra forma, es el empleo de buenas estrategias nutricionales que ayuden a entrenarse más fuerte, a recuperarse más rápido y a adaptarse a cada nueva exigencia de forma efectiva, con menor riesgo de lesiones y enfermedades. Ya existen varios estudios que nos dicen que la alimentación adecuada ayuda a tener mejores rendimientos. La investigación brindará información a los corredores, principalmente a los corredores principiantes, que no solo se debe aprender a comer sano, sino de forma organizada y disciplinada, de tal manera que se pueda obtener mejores rendimientos en el entrenamiento y las competencias. Además, la investigación proporcionará información a los corredores principiantes sobre la importancia de llevar una alimentación adecuada, ya que una mala alimentación o una ingesta inadecuada de determinados nutrientes afecta el rendimiento en el corredor, debido a un aporte insuficiente de energía, lo cual puede provocar una incapacidad para regular el metabolismo del ejercicio de forma óptima. En contraste, una ingesta excesiva de algunos nutrientes afecta el rendimiento deportivo al provocar una disfunción de los procesos fisiológicos normales
o un cambio no deseable de la composición corporal que puede verse reflejado en desnutrición o anorexia, y esto no es saludable para un deportista o para un corredor principiante. El tema de investigación es pertinente porque aportará conocimientos para una adecuada nutrición para mejorar el rendimiento de los corredores, de tal manera que contribuye en las acciones de la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, que considera el fomento de la actividad física y el deporte como un medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades, así como en la investigación, información y documentación, que son elementos indispensables para el desarrollo de la cultura física y el deporte. Ahora bien, los elementos antes mencionados nos ayudan a justificar por qué la alimentación adecuada es importante para mejorar el rendimiento de los deportistas y por qué estas deben de ser estudiadas. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes que respaldan a mi proyecto de investigación? Estos son los siguientes. La forma de alimentarse de un deportista juega un papel primordial en su rendimiento físico. Una ingesta adecuada de macronutrientes y de micronutrientes conlleva a una mejor y rápida recuperación de los depósitos celulares, preparando al organismo para los esfuerzos que vienen o para esfuerzos posteriores. Por el contrario, una dieta inadecuada y desequilibrado es poco benéfico y conlleva a problemas de desnutrición, como ya lo había mencionado, y una desnutrición severa, estados de fatiga crónica, conlleva a sufrir lesiones, a tener pérdida en la motivación, falta de concentración mental, disminución de masa corporal que con el tiempo perjudica bajando el rendimiento deportivo. Entonces, cabe mencionar que las regulaciones en las políticas públicas actualmente han marcado un antes y un después de la nutrición adecuada para los deportistas, ya que en la Ley General de Salud y la Ley General de Cultura Física y Deporte se promueve proporcionar orientación a la población respecto a la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como sus beneficios en la salud, a partir del cual se propician o se han propiciado el diseño de programas y proyectos para contrarrestar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria que han conllevado a problemas de salud. Por otra parte, en el marco de la Ley de la Cultura Física y Deporte, se fomenta el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones, como medio importante para la prevención de la salud y prevención de enfermedades. Así pues, estas políticas públicas han fomentado la cultura de la nutrición en el deporte para tener mejores rendimientos. Entonces, derivado de todo ello y seguramente que conforme se vaya puliendo este tema de investigación, voy a seguir encontrando algunos otros antecedentes que ahora, por la premura del tiempo en cuanto a en cuanto a los momentos que se me hizo la observación de las modificaciones que yo debería cambiar a este momento, he de reconocer que me siento con un tiempo limitado para poder hacer una búsqueda más amplia y poder presentar más elementos antecedentes. Sin embargo, sí me queda muy claro
que debo de partir en los antecedentes de lo que se ha hecho o de lo que dice la teoría sobre la alimentación adecuada, sobre los deportes o los deportistas y corredores principiantes. Entonces, en la actualidad, todas las modalidades deportivas, y esto incluye el atletismo o el running, que en inglés así se menciona, tratan de optimizar el rendimiento deportivo teniendo en cuenta adecuadas estrategias dietético-nutricionales que contribuyen a mantener un estado nutricional óptimo. Así pues, existen estudios en los que se ha encontrado que dietas bajas en grasas dirigidas a la mejora del rendimiento pueden llegar a desencadenar problemas asociados a trastornos de la conducta alimentaria, que es uno de los problemas que se genera cuando no se tiene bien claro las metas y los objetivos en el deporte que se busca. Por lo que otros estudios confirman que la alimentación adecuada en el deportista influye aspectos del rendimiento, pero además destacan la necesidad de conocer el contexto en el que se desarrolla el deportista para actuar y mejorar los hábitos, conductas y aptitudes. Ahora bien, una vez que he investigado y que tengo ya un conocimiento más amplio sobre mi tema de investigación en cuanto a los antecedentes, en cuanto a la justificación, me permito plantear el problema. Espero que de la primera presentación a esta, esté yo con un enfoque más claro sobre mi planteamiento del problema, el cual he comprendido que efectivamente mi problema tiene que desprenderse del mismo tema de investigación. Es por ello que el planteamiento del problema de investigación el problema en el rendimiento deportivo en corredores principiantes por no consumir una alimentación adecuada. Si bien en el estado de Chiapas y en mi municipio, en Copainalá, no encontré una referencia bibliográfica que me hable como tal o que diga específicamente que los problemas en el rendimiento deportivo en los corredores principiantes es por no consumir una alimentación adecuada. Esto se debe a que no existen estudios que avalen por qué los corredores que no pertenecen a una institución de deporte como la CONADE o a una escuela de atletismo, estos no han realizado un estudio que diga o que investigue a qué se debe esa falta de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en la CONADE, tanto nacional como estatal, mencionan que para abatir o que para combatir la falta de rendimiento en el deporte de los deportistas, de los corredores y de las otras disciplinas, ellos implementan un programa un programa en el que se considera los patrones dietéticos acorde a las características de cada uno de los atletas o de los deportistas. No obstante, en corredores que no están en una institución, que no pertenecen o que no están afiliados a una institución de deporte,
pues no cuentan con estos apoyos. En ese sentido, encontré las siguientes bibliografías que avalan el hecho de que si no se lleva una alimentación adecuada, existe bajo rendimiento. En ese sentido, el no llevar una alimentación adecuada a las características del corredor principiante conlleva a la pérdida del tejido magro y a tener deficiencias en el aporte de macronutrientes y micronutrientes. Estas referencias, o esto lo dice el material de lectura de la Universidad Autónoma y a Distancia de México, en una de las asignaturas que acabamos de cursar de nutrición deportiva, y que además nos ha permitido investigar sobre cómo estas deficiencias o la falta de estos nutrientes en el organismo realmente afectan en el rendimiento de los corredores y de los corredores, de los deportistas en cualquier disciplina y por supuesto en los corredores principiantes. Derivado de lo anterior, no solo el rendimiento deportivo se mantiene en vigilancia actualmente, también las tasas de prevalencia y morbilidad relacionados con los trastornos del comportamiento alimentario, los cuales se han incrementado en los últimos tiempos debido a la ingesta de alimentos de forma inadecuada. Si bien usted comenta que en la investigación, en el proyecto de investigación, no tiene tanto que ver ahora sí que la percepción o lo que el estudiante o lo que el investigador diga, ¿no? Más bien lo que dicen o lo que se ha estudiado, sin embargo, me permito comentarle que efectivamente en el grupo de corredores que yo conozco en el estado de Chiapas, ese es uno de los problemas que tenemos, muchos que corremos en las convocatorias que son lanzadas por la Comisión del Deporte de nuestro estado. Llegamos, muchos somos principiantes y en realidad no sabemos si tenemos una adecuada alimentación y me ha tocado ver que llegan personas de 30, de 40, 50 años que literalmente pues caen o tienen problemas de su rendimiento y tienen un problema de salud más que nada. 2 personas pues han tenido un paro cardíaco en el momento de estar corriendo. Y bueno, esto, como le decía, aunque esto no se ha hecho un estudio, no se ha hecho un material en nuestro estado que diga por qué ha sucedido esto por qué han tenido esta deficiencia o este problema de salud los corredores. Se sabe que en la competencia ellos tienen ese problema, más no qué hay detrás de todo esto. Entonces, por eso es que yo me interesa hablar y estudiar de este tema, de tal manera que se genere un documento en donde se hable de los problemas que conllevan no tener una alimentación adecuada y obviamente de los beneficios que estos conllevan y que pudiéramos evitar en cuanto a tener un mejor rendimiento, porque uno de los problemas de la mayoría de los corredores es que tenemos un rendimiento bajo, no logramos tener un mejor rendimiento deportivo y ahí nos estancamos. ¿Todo por qué? Porque si no tenemos una alimentación adecuada no vamos a poder maximizar nuestros entrenamientos y por ende rendir en las competencias. Los déficits importantes de calorías y las ingestas insuficientes en hidratos de carbono y excesivas en la cantidad de proteína son comunes y suponen bajones en el rendimiento y problemas de salud a corto, medio o largo plazo de un deportista. Una correcta alimentación puede mejorar los entrenamientos
la recuperación, por consiguiente, el rendimiento deportivo. Es por ello que una de las soluciones, en este punto que ahorita estoy comentando, pues es una de las alternativas, mejorar la ingesta de alimentos adecuados, saber cuáles son esos alimentos adecuados acorde a las características del corredor. Es, por tanto, una cuestión que amerita ser abordado, porque es una cuestión que afecta las distintas fases por las que un corredor pasa, desde que se está entrenando, desde que está corriendo, son diferentes fases, y después de correr, si no sabemos cómo alimentarnos, realmente no vamos a pasar de allí, no vamos a rendir más. La alimentación adecuada es uno de los pilares en los que debe sustentarse un deportista. Y si hay equivocaciones, el rendimiento se ve mermado considerablemente, y aquí pues ya coloco quienes lo dicen y dónde se han de libros de personas que son corredores, que son atletas y que nos hacen estas recomendaciones. Por lo tanto, reforzar la información nutrimental para el deportista es de suma importancia, así como definir los perfiles profesionales de aquellas personas que están capacitadas para asesorar, diseñar dietas o simplemente comunicar los principios básicos de una buena alimentación en la actividad deportiva. Pues el hecho de que no se cuente con esta información científica basada en evidencias conlleva a muchos corredores principiantes a guiarse de dietas o recomendaciones que se encuentran en la red, que se encuentran en internet, o que sencillamente me lo recomendó alguien que dice que que ayuda, pero no sabemos en qué cantidad consumirlo, y lo consumimos al ahí se va, e incluso el consumo de alimentos, suplementos. Y entonces, pues eso se va a ver reflejado en un problema de salud a la larga si no se tienen las consideraciones que estamos mencionando. Como conclusión, y por supuesto que agradezco muchísimo, ¿verdad?, las recomendaciones, en que la conclusión no es tanto que esté basado en el tema de investigación, que yo así lo había hecho originalmente. Pues bueno, realizar estas primeras definiciones del proyecto de investigación que me interesa abordar me permitió tener un mayor panorama de la importancia de la nutrición adecuada en las actividades deportivas, especialmente en corredores o en el atletismo, en aquellas que tienen que ver con la competencia y que también son recreativas. Además, el investigar, el analizar diferentes fuentes bibliográficas me permitió tener un panorama más amplio sobre la cantidad y calidad de información que se encuentran en los materiales bibliográficos, desde que todo lo que se encuentra hay que seleccionarla, cuáles tienen evidencia científica o libros, y que en algunos se manejan algunos términos, por ejemplo, lo que le acaba de mencionar. Cuando hablo de corredores, hay algunos términos en algunos libros que lo manejan como runner o running, correr. Y entonces había que analizarlos y compararlos. Entonces, eso enriqueció muchísimo mi aprendizaje, porque pues ya ahorita tengo como una idea mucho más clara de lo que pretendo hacer y cómo hacerlo. Desafortunadamente le digo que en estos momentos, desde el día de la presentación a cuando ya llegaron mis observaciones, me queda muy poquito tiempo y se está cerrando, ¿no?, la plataforma. Y entonces, en ese sentido, lo que presento es lo que alcancé a investigar más para modificar. No obstante, estas recomendaciones
esta búsqueda de información, pues me permite ver qué es lo que más, qué más tengo que incluir y que seguramente voy a seguir corrigiendo, voy a seguir mejorando, voy a seguir adaptando. Por otra parte, fue satisfactorio encontrar que mi proyecto de investigación o este proyecto que a mí me interesa investigar contribuye o se vincula a las acciones y objetivos que buscan las políticas públicas, las instituciones gubernamentales y, por supuesto, los grupos de corredores para el fomento de la práctica de estilos de vida saludable, para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades relacionadas con la falta de actividad física y el exceso en el consumo de alimentos inadecuados y poco benéficos para el organismo y para la salud. En este sentido, agradezco muchísimo que usted me haya permitido estar o modificar, hacer estos cambios. Agradezco sus observaciones que fueron bastante puntuales, muy entendibles, y creo que eso ayudó mucho a que mi investigación ahorita tenga este enfoque. Como le comento, definitivamente estoy segura que estos conceptos que en este momento yo presenté van a tener pues más modificaciones, van a tener más adaptaciones. Necesito incluir más información, buscar más información y que por supuesto lo voy a hacer ya con ahorita vamos a tener un tiempo pues vacacional, ¿no? Entonces, ocupar ese tiempo para poder implementarle, para poder agregarle más información en cuanto a los antecedentes, en cuanto a la justificación, a ese trabajo, de tal manera que quede mejor pulido. Por mi parte, es todo. Aquí en la presentación número 9, pues coloco la bibliografía que ocupé en estos planteamientos, o más bien aquellas que me permitieron dar sustento referencial a cada uno de los puntos que coloqué en mi presentación. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y muchísimas gracias por estar siempre atenta a mis correos, a mis dudas, que a pesar de que estuve siempre ahí molestándola, todavía pues se reflejaron en mi primera presentación. Espero yo que esta presentación cumpla, si no al 100%, en un 80%, las observaciones realizadas y, por supuesto, cumple con el requerimiento de obtener el link para poder subir la presentación en plataforma. Y bueno, muchísimas gracias por sus atenciones. Espero que yo pueda volver a coincidir con usted. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias.